Bienvenidos a la resolución en video de un ejercicio práctico correspondiente a la materia Microeconomía 1. Vamos a resolver un práctico de la parte 4, estructuras de mercado no competitivas, en este caso el monopolio. Particularmente hoy vamos a resolver el ejercicio 15, correspondiente a la estructura monopolio bilateral. Es una estructura muy particular, donde por un lado tenemos un único vendedor u oferente, y por otro lado tenemos un único comprador o demandante. ¿Lo resolvemos? El ejercicio número 15, denominado Mercado Argentino de Durmientes de Hormigón, propone el siguiente enunciado. En la provincia de Buenos Aires existe una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de durmientes de hormigón en serie. Dicho insumo se comercializa en el mercado doméstico y se utiliza exclusivamente para la construcción y renovación de las vías férreas. Dada la elevada inversión inicial para la construcción de la fábrica de durmientes y para la adquisición de la maquinaria requerida, la empresa es la única oferente del producto. Por otra parte, el Estado Nacional es el único demandante de durmientes por ser el único agente interesado en realizar la reactivación de antiguos ramales. Se trata de una situación de monopolio bilateral, donde existe poder de monopolio en ambos lados de un mercado. Es decir, el proveedor del insumo, en este caso durmientes de hormigón, es un monopolio, porque es el único oferente. Por otro lado, el único comprador se trata del Estado Nacional, por lo cual podemos decir que es un monopsonio. En esta situación, el precio del bien es indeterminado y finalmente dependerá de las capacidades de negociación de las partes involucradas. Finalmente, podemos decir que el equilibrio de mercado no ocurrirá porque ni el vendedor ni el demandante son tomadores de precios. El inciso A del ejercicio nos pide: confeccione en los siguientes ejes los gráficos de la empresa vendedora, es decir, el monopolio, la compradora, el monopsonio y finalmente el mercado, monopolio bilateral. Por un lado tenemos a la única empresa dedicada a la fabricación y comercialización de durmientes de hormigón en serie en el mercado. En este caso, el ingreso medio, es decir, el precio por unidad vendida, del monopolista es la curva de demanda del mercado. Dado que la demanda tiene pendiente negativa y el ingreso medio es mayor que el ingreso marginal porque todas las unidades se venden al mismo precio, entonces para elevar las ventas en una unidad debe bajar el precio, por lo que todas las unidades vendidas y no solo la adicional generarán menos ingresos. Por otro lado, el monopolista enfrenta una curva de costo marginal creciente. En este segundo gráfico tenemos al Estado Nacional, quien es el único comprador de los durmientes en serie en el mercado. En este enfoque, la curva de demanda para él es una curva de ingreso o valoración marginal con pendiente negativa, mientras que la curva de oferta del mercado para él es su curva de costo medio, la cual tiene pendiente positiva. La diferencia entre la curva de oferta o costo medio y el costo marginal del monopsonista, es decir, del único comprador, radica en que no solo la última unidad del insumo comprada por el Estado Nacional se adquiriría al precio más alto, sino que todas las unidades previamente compradas lo serían a un mayor precio, dada su posición monopsonística, al ser el único comprador de este inusual insumo, es decir, los durmientes. De esta forma, podemos considerar la curva de oferta como un costo promedio. En este tercer gráfico podemos ver el caso del monopolio bilateral, donde podemos ver que la curva de ingreso medio del vendedor es la misma que la del ingreso marginal o valoración marginal del comprador. Por otra parte, la curva de costo marginal del vendedor, es decir, del monopolista, también es la misma que la curva de costo medio del comprador o también la curva de oferta.
El inciso B del ejercicio nos propone: determina el rango de precios y de cantidades dentro del cual se encuentra el equilibrio. Recordemos que el proveedor y vendedor monopólico de los durmientes utilizará la curva de ingreso marginal asociada a la curva de demanda para poder calcular una combinación de precio y cantidad. De esta forma, la empresa vendedora maximizará su beneficio cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Bajo este enfoque, concibe la curva de oferta como el costo marginal de los durmientes. Si produce una cantidad menor, estaría dejando de percibir beneficios, mientras que si produce una cantidad superior, los costos serían mayores a los ingresos. Aprovechando su poder de monopolio, el nivel de maximización se dará para una cantidad B y a un precio B. Ahora analicemos el segundo gráfico, el caso del monopsonio. El Estado Nacional utilizará su curva de costo marginal, que hemos denominado costo marginal C, asociada a la curva de oferta para calcular el equilibrio. Un monopsonista contratará un insumo hasta el punto en el que el ingreso o valoración marginal y el costo marginal de comprar una unidad más son iguales. Como dijimos, bajo este enfoque, el ingreso adicional o valoración marginal viene dado por la curva de demanda de mercado, es decir, el Estado Nacional. El nivel de maximización de beneficios será a una cantidad C y a un precio C. El Estado Nacional ha restringido la demanda de durmientes para aprovechar su posición monopsonística en el mercado. El potencial de beneficio se refleja en la brecha entre el precio que surge de la demanda y el costo del insumo. Finalmente, podemos superponer ambos gráficos y obtener el enfoque del monopolio bilateral, donde, como mencionamos, el monopolista va a maximizar sus beneficios a esta cantidad B y va a querer vender su producto a este precio B. Por otro lado, el monopsonista maximizará sus beneficios a esta cantidad C, buscando comprarla a este precio C, un precio menor. Veamos en detalle qué es lo que sucede en esta estructura de mercado tan particular. Inicialmente existe una pérdida de eficiencia en la economía, la cual se representa por el triángulo oscuro. La cantidad, que busca maximizar los beneficios, tanto el monopolista como el monopsonista, es menor a una situación de competencia perfecta. Como mencionamos anteriormente, bajo esta estructura de mercado no existe un precio de equilibrio. Entonces, ¿entre qué precio se realiza la negociación para la venta de los durmientes de hormigón? Bien, entramos en lo que se conoce como zona de negociación, entre un precio B, que es determinado por el monopolio, es decir, la empresa, y un precio C, determinado por el monopsonio, es decir, el Estado Nacional. Como ambos difieren en el precio a cobrar y a pagar, el resultado es indeterminado y está circunscripto al área violeta, dependiendo de la negociación que lleven a cabo. Tanto el monopsonista como el monopolista desean maximizar su excedente, indicado por dicha figura. Entonces, el inciso C nos dice: para cada uno de los escenarios formulados a continuación, identifique el equilibrio más probable justificando su respuesta. El primer escenario plantea: el Banco Mundial otorgó un préstamo al gobierno para financiar la compra de los durmientes. La asignación de dicho préstamo debe realizarse a la brevedad, pues en su defecto el préstamo sería cancelado. Si el Estado, comprador, sí quiere aprovechar el subsidio, deberá realizar rápido el gasto, por lo cual es de esperar que pague el precio que ofrece el vendedor,
y el equilibrio más probable es precio B, cantidad B. El segundo escenario nos dice lo siguiente. La empresa ha firmado recientemente un nuevo acuerdo salarial con sus empleados, que debe hacer efectivo a la brevedad, pero no dispone del dinero suficiente para afrontar las correspondientes erogaciones. La firma vendedora necesita liquidez para afrontar el acuerdo con sus empleados, por lo tanto, es de esperar que acepte el precio que el Estado está dispuesto a pagar. Y el equilibrio más probable es precio C, cantidad C, es decir, un precio menor. Finalmente, el último inciso nos pregunta, ¿qué otros factores pueden incidir en la determinación del equilibrio en un monopolio bilateral? Si bien no existe una regla sencilla, hay que tener en cuenta la estrategia de negociación. Las habilidades para negociar son muy importantes. Si ambas partes plantean amenazas creíbles, el acuerdo resultante podría ser cercano al precio de un mercado competitivo. Por ejemplo, el resultado depende de la estrategia de negociación de ambas partes. Si el monopolio, es decir, el fabricante y distribuidor de los durmientes de hormigón, plantea una amenaza creíble de desabastecimiento, podría conseguir un precio del producto más cercano al precio del monopolista que al precio que plantea el monopsonista. Contrariamente, si el monopsonio, es decir, el Estado Nacional, plantea una amenaza creíble de adquirir durmientes por otra vía o de menor calidad, podría lograr un precio del producto más cercano al precio del monopsonista. Por otra parte, la presencia de asimetrías de información pueden incidir notablemente. También es importante si una de las partes tiene más tiempo, paciencia o capacidad de persuasión para que el otro abandone si es que considera que el precio es demasiado bajo o alto. Finalmente, también pueden afectar cuestiones políticas, de opinión pública, entre otras. Esperamos que la resolución de este trabajo práctico haya servido para despejar tus dudas y te invitamos a seguir adelante con el resto de la materia. Nos estamos viendo.